Este martes 16 de diciembre tendré ocasión de hablar en el Instituto Santa Irene de Vigo, de aquí, de Vigo, de Cervantes y de la importancia que tiene para la formación de las personas más jóvenes el conocimiento de la literatura. A mi juicio, la literatura debe ser una materia que no solo tiene que estudiarse específicamente en una carrera determinada, sino que sobre todo debe estudiarse en cualesquiera aspectos y formaciones que la persona lleve a cabo. Quiero decir que es tan importante que un ingeniero agrónomo estudie literatura como que estudie literatura un peluquero, un pastelero o simplemente un fontanero. La literatura no nos exige necesariamente un conocimiento específico, pero es imposible vivir plenamente, vivir con pleno uso de razón, si no se dispone de unos mínimos conocimientos sobre la literatura. En este caso, hablaré en este Instituto de Vigo, en el veterano Instituto Santa Irene de Vigo, a los estudiantes de la importancia que supone estudiar literatura desde la adolescencia y desde la juventud. Aunque se estudie después cualquier tipo de actividad profesional, cualquier tipo de oficio que se pueda ejercer, la literatura es fundamental. Y hablaré en este caso de la literatura y de algunos pasajes del Quijote que pueden resultar especialmente atractivos, sobre todo a jóvenes y adolescentes. Agradezco la invitación que se me ha hecho desde este instituto y agradezco también muchas comunicaciones que me remiten a adolescentes, estudiantes, que me dicen que vaya a hablar a su instituto de literatura, pero yo no puedo ir a hablar a un instituto de literatura si antes la dirección del instituto no formaliza esta invitación. Es decir, yo agradezco mucho que la gente joven se acuerde de mí cuando piensa en la literatura y no de Santa Bárbara cuando truena solamente, pero ya les digo, si yo quieren que visite su instituto, esa petición tienen que canalizarla a través de la dirección del centro, como ha hecho en este caso el Instituto Santa Irene. Ahí estaremos, en una sesión no abierta al público, sino específicamente limitada a los alumnos de este centro este martes.